Muy buenas noches a todos los presentes y a todos los que se van conectando. Mi nombre es Robinson Morey y estaré compartiendo con ustedes la conferencia de la neuropsicología del trauma complejo, así como estrategias de rehabilitación cognitiva en sobrevivientes de abuso, también en el trauma en general y la violencia de género. Estoy muy agradecido por pertenecer y por ser invitado por la gran familia Fuja a esta convención científica internacional que, bueno, nos deja bastante información, aprendizaje y, por supuesto, conocimiento que debe siempre, constantemente ser actualizado. La neuropsicología es una palabra que, a pesar de que tiene muchos años, activa en el proceso psicológico, tanto en la parte educativa como organizacional, también en el aspecto del desarrollo, la psicología, la medicina, siguen cada año haciéndose nuevas actualizaciones al respecto. Para esto, me gustaría destacar que soy neuropsicólogo clínico, magíster en deterioros cognitivos. También tengo una segunda carrera como administrador y, por supuesto, tengo un máster en dirección y gestión de recursos humanos. Esto me llevó a realizar un doctorado en derechos humanos de violencia de la mujer, el niño, violencia intrafamiliar y de género, así como acabo de finalizar mi doctorado en administración de negocios. He podido realizar un equilibrio entre estas dos carreras y por supuesto mi gran pasión y mi estilo de vida que es el yoga. Me formé en yoga hace muchos años y medicina ayurvédica y lo combino con la medicina ocupacional. Estas son las actividades que me han hecho profundizar más en la neuropsicología y permitirme dar esta conferencia el día de hoy. Comencemos con los fundamentos del trauma complejo. Principalmente, el trauma complejo se distingue de un trauma simple por su naturaleza prolongada y repetitiva. A diferencia de un trauma simple, una herida que puede ser de la infancia, que por supuesto se considera que tiene componentes emocionales, el trauma complejo tiene una duración bastante prolongada. Adicionalmente, el trauma complejo se refiere a distintos traumas que pueden suceder en un periodo de tiempo corto. En el contexto, por ejemplo, de la violencia de género y abuso sexual, nos enfrentamos a estresores crónicos que van más allá de los eventos aislados. Imagínense el hecho de recibir esa violencia, golpes, maltratos, gritos constantemente, deteriorando un poco más esa herida y destruyendo la psique del ser humano. Estos traumas generan patrones de agresión, control y dominación y que penetran profundamente la estructura y el funcionamiento cerebral del sobreviviente. Por eso muchas veces no reconocemos o no sabemos qué pasa con muchas de las personas que tenemos a nuestro alrededor, que es posible que esté pasando por situaciones bastante desagradables o fuertes en su vida cotidiana y que debemos reconocer que es posible que tenga algún tipo de trauma y además que la neuropsicología nos ayuda a verificar, observar y generar un enfoque integral de lo que sucede más allá de lo emocional. Siempre le estamos prestando atención a la parte emocional, que es muy importante, pero la neuropsicología también busca cuáles son las disfunciones cognitivas subyacentes, comprender cómo el cerebro está reorganizándose para poder, digamos, alejarnos de esa amenaza crónica, diseñar nuevas intervenciones específicas basadas en la neurobiología del trauma. El, la neuropsicología se encarga de buscar la fórmula exacta de cómo el ser humano está funcionando, cómo es funcional en su vida cotidiana actual a través de esas dificultades del trauma que está viviendo. Es necesario comprender cuáles son traumas y cuáles no para reconocer en nuestra vida qué está afectando y qué puede afectar en el futuro. Los tipos de trauma pueden ser eh, diferenciados a través de una consulta médica, a través de una consulta psicológica, en este caso desde el punto de vista neuropsicológico, ampliaría el rango de acción. La neuropsicología vino para ampliar el rango de tratamiento, el rango de funcionamiento y también hacer que las personas puedan comprender a sí mismos cuáles son las posibilidades que tienen
de acuerdo a los procesos negativos y los patrones de agresión que han tenido y cómo pueden subsanar, cómo podemos llegar a un tratamiento ideal. Nosotros no estamos exentos de los traumas, especialmente en el ámbito laboral y el ámbito familiar. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que realmente pasa cuando hay una estructura afectada? Principalmente, las estructuras afectadas por el trauma son el hipocampo, el sistema nervioso autónomo y vamos a ver la amígdala más adelante. Principalmente, nuestro principal órgano recibe un estímulo externo agresivo, visual o auditivo. Generalmente, nuestro cerebro va a recibir ese estímulo y por lo tanto la amígdala cerebral lo registra y lo envía a una zona que es la llamada la corteza cingulada. Nuestra corteza cingulada anterior y posterior, bien, esta corteza cingulada es la que se encarga de modular las emociones. Esto se encarga de verificar cuál va a ser o la posibilidad de ese estímulo y cómo lo podemos procesar. Ese mensaje de la corteza cingulada modula las emociones y esto lo reenvía hacia la corteza superior prefrontal, a la zona prefrontal del cerebro. Aquí se gobiernan los valores éticos. Esta decide si ejecuta algún tipo de negatividad o no. Por ejemplo, si yo estoy teniendo un trauma y si la persona quiere vengarse. En ocasiones, los traumas generan pequeñas microagresiones en el sobreviviente. Imagínese un caso como este. Alguien que normalmente cada vez que le preguntamos, le hacemos alguna pregunta en el trabajo, nos responde con agresividad, nos responde con intolerancia, nos responde con irritabilidad. Es posible que esta persona agresiva, irritable, intolerante, necia y compulsiva esté en ese momento guardando ciertos resentimientos de sus traumas del pasado y por lo tanto está reflejándolos en este instante en las respuestas que está tratando de darte a través de esa agresión. Es por eso que muchas veces, por eso escribo por acá un perfil de una mente asesina, porque una mente asesina no necesariamente es alguien que va a destruir a otro de una forma negativa, llevándolo a la muerte. No, también la mente refiere a destruir aquella relación que pueda tener y que pueda sentirme mejor yo protegido. Es decir, el sobreviviente se puede volver victimario. El sistema nervioso autónomo se mantiene en activación permanente, perpetuando los estados de lucha, huida o congelamiento. Esta desregulación impacta directamente en la salud física y mental de la persona. Es por eso que cualquier tipo de herida del pasado, cualquier tipo de trauma, puede ser accidentes de tránsito, puede ser violaciones, puede ser agresiones sexuales, pueden ser maltratos físicos, puede ser maltratos en el hogar, maltratos en el trabajo, eh, digamos, el racismo, la xenofobia constante. Esto generará en nuestro cerebro un patrón, un cambio y posiblemente negativo que genere los impactos que acabamos de mencionar, como guardar resentimientos, tener escaso control de nuestra propia ética. Cuando hay escaso control de la ética, esto lo vemos en la vida cotidiana. Las personas constantemente son groseras, vulgares, cuando quieren o cuando están chocando con otras. Entonces, esto pasa no porque no tengan una ética o una moral, o porque no recibieron educación de casa, no, porque siempre se dice, tal persona está diciendo eso porque no tienes educación de casa, tú nunca has estudiado en casa, ¿qué valores te enseñaron en la casa? Muchas veces sí le han enseñado valores, pero también es posible que le hayan inculcado ciertos traumas. Entonces, es por ello que los traumas que han tenido, tanto del hogar, de la familia y especialmente en el caso del abuso sexual, desarrollen este control de poco escaso control ético y por supuesto con el almacenamiento de odio puedan desarrollar un estado de irritabilidad, agresión, compulsividad, intolerancia. Entonces, verifiquen bien dentro de las personas que tienen alrededor, porque es posible que estén viviendo por este tipo de situaciones. Y
pueden después desarrollar un estímulo constante con sustancias tóxicas como alcohol o drogas. También la amígdala, el procesamiento del miedo en sobrevivientes de trauma, está hiperactivada, manteniéndolos en estado de alerta constante, generando respuestas emocionales exageradas, como yo no puse eso ahí, ¿qué estás diciendo? Es tu culpa. Y, por supuesto, generándose un estado de victimización. Es por eso que el sobreviviente se puede volver victimario, también el sobreviviente se puede volver constantemente una persona hasta desagradable y porque no sabe manejar su propia situación y porque no ha buscado ayuda en ese proceso de regulación emocional. La corteza prefrontal, que es una de las partes más afectadas, es la que soporta las funciones ejecutivas y el funcionamiento se ve comprometido en el trauma complejo, resultando dificultades para planificar, autorregularse e inhibir respuestas impulsivas. Estas personas sumamente impulsivas es posible que hayan tenido algún tipo de situaciones traumáticas en el pasado, especialmente cuando se está viviendo en constantes procesos de violencia. El deterioro cognitivo. Existen manifestaciones clínicas cuando ya hay deterioro en los seres humanos. Cuando el trauma ha sido tan, pero tan profundo dentro de nuestro ser, puede desarrollar ciertos impactos, destruyendo funcionalidades o actividades naturales que el ser humano puede realizar, como principalmente la atención sostenida, como la dificultad para mantener el enfoque, digo, no me concentro, una distracción constante, puedo desarrollar trastorno de déficit de atención debido a un trauma. La memoria del trabajo, la reducción en la capacidad de retener y de manipular la información, afecta las tareas cotidianas, como dónde están las llaves, dónde coloqué esto, en qué lugar hice la tarea, cuándo guardé el documento, creo que ya mandé el mensaje pero no lo mandé. Toma de decisiones. Está comprometida por la hipervigilancia y el sesgo hacia interpretaciones amenazantes. Es decir, que siempre cree que alguien está amenazándolo, que alguien está jugándole o algún tipo de truco, algún tipo de daño, que alguien le va a hacer daño. Por lo tanto, la toma de decisiones se ve dada por la hipervigilancia, aunque está siempre en constante, digamos, miedo para evitar de esta forma el dolor que le puede causar que alguien le haga daño. El control de impulsos, mayor dificultad para regular las emociones e inhibir conductas reactivas. Las personas que han tenido situaciones traumáticas generalmente desarrollan una capacidad reactiva constante. Es decir, es el típico pensamiento de no pensé antes de hablar o no pude pensar bien antes de hablar. Entonces, generalmente cuando hay alguien con un control de impulsos prácticamente nulo, es justamente porque hay una mayor dificultad para controlar esos impulsos debido a un trauma sucedido por violencia o por abuso. Los impactos emocionales, como la inestabilidad emocional, la dificultad en las relaciones interpersonales, la rumiación obsesiva, el constante pensamientos sobre los eventos traumáticos que puedan suceder tanto con esta misma persona como con los pares, amigos, familiares, hijos. Y, por supuesto, la culpabilidad y vergüenza persistente. Esta vergüenza persistente hace que el suceso o el trauma a veces quede completamente como un estado de amnesia, un estado amnésico, donde olvido partes de mi vida para poder quitarme ese pensamiento traumático. Y eso lo podemos ver también cuando estamos en una situación laboral donde hay un jefe, un líder entre comillas, un jefe abusivo y prefiero ver lo bueno para que no me vaya mal en el trabajo. Ver lo bueno está bien, pero no entrar en el estado de positivismo tóxico donde se te olvide tu propia integridad y entres en un estado de manipulación sin darte cuenta y por lo tanto desarrolles un trauma complejo. De eso podemos hablar en otra actividad. Neuroplasticidad. La neuroplasticidad es el fundamento de recuperación. Vamos a hablar de recuperación ahora. Principalmente, la neuroplasticidad es una capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse
y formar nuevas conexiones neuronales. Es decir, que no estoy viendo la respuesta. La neuroplasticidad hace que tus neuronas cambien de patrones de funcionalidades para empezar a encontrar soluciones. Esta es uno de los fundamentos científicos más grandes para una rehabilitación afectiva. Esta capacidad la tenemos toda la vida, por eso tenemos la capacidad de rehabilitar nuestro cerebro y de recuperarnos gracias a esta neuroplasticidad. Primero, una de las cosas que hacemos los neuropsicólogos es intentar buscar a través de consultas el reconocimiento, comprender que el daño cerebral es reversible. Hay daños cerebrales como en traumas a través de un accidente cerebrovascular o quizás a través de un accidente de tránsito, accidente que puede generar un deterioro físico, biológico, que es mucho más difícil la restauración. Pero cuando se trata de un trauma de más de índole emocional o por algún tipo de acción, como en este caso hablamos de violencia de género y de abuso sexual, el daño cerebral puede ser reversible y puede restaurarse con una intervención sistemática. La estimulación se realizan ciertos ejercicios cognitivos y terapéuticos que demanden cierto esfuerzo cerebral para activar las conexiones. También la consolidación, que es la repetición sostenida de tareas hasta que las nuevas conexiones puedan almacenarse. Por eso las terapias son constantes. A veces he visto personas que dicen, ya me siento bien, ya estoy bien, y existe un estado de recaída por falta de mantenimiento. Nuestras terapias deben tener mantenimiento para que se consolide realmente la sanación y pueda, al finalizar, integrar, que es no es más que la incorporación de capacidades recuperadas de la vida, que es, en este caso, hacer que nuestra vida diaria vuelva a estar no igual al anterior, antes del trauma, sino mucho mejor, con nuevas conexiones nerviosas que puedan permitirte ver el mundo de forma diferente con un mejor estado de sanación. Las técnicas de estimulación cognitiva dirigida. Está el entrenamiento de la memoria, la atención y concentración y las funciones ejecutivas. En el caso del entrenamiento de la memoria, existen ejercicios progresivos que fortalecen la codificación de información de nuevos recuerdos. Estos ejercicios son a través de diarios, son a través de actividades físicas, existe la mnemotecnia, la asociación de imágenes, las técnicas de repetición espaciada, que nos permiten entrenar nuestra memoria y mejorar nuestra memoria de trabajo. Esa memoria que a veces, oye, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde guardé el archivo? La atención y concentración, tareas de atención selectiva y sostenida que entrena al cerebro a filtrar distracciones. Esto a través de unas prácticas como por ejemplo el yoga, la meditación, puede ayudar a disminuir esa hipervigilancia, por supuesto sintiéndose dónde está, dónde existe, sintiéndose seguro. Y por último, las actividades que desarrollan planificación, flexibilidad cognitiva y resolución de problemas a través de grupos, incluyendo tareas donde se pueden adaptar cambios inesperados. Generalmente estas actividades en equipo son mucho mejores para y más llevaderas para cada persona, para la sanación de las personas. La atención plena, que nos ayuda con la regulación del sistema nervioso, como la práctica de conciencia plena a través de la meditación nos permite que se fortalezca la actividad del córtex prefrontal, permitiendo el control de las respuestas automáticas de miedo. Es decir, ya el miedo no va a ser automático. Podemos seleccionar qué es lo que realmente nos está haciendo sentir miedo y qué no. La práctica es regular de una meditación propia, ideal para cada persona. Bien, es importante reconocer que las meditaciones no son iguales y que no todo el mundo tiene el mismo tipo de conexión meditativa. Es por eso que se debe realizar reconocer a través de consultas qué tipo de persona eres, cómo ha sido el tipo de trauma para poder entablar o unir la meditación dentro de un tratamiento. Conexión corporal segura. Entrenar la atención de las sensaciones corporales, cómo estoy respirando, cómo estoy oyendo, qué estoy sintiendo.
cuando estoy recordando aquel situación o aquel trauma que estoy viviendo en mi día a día, para poder hacer que la mente vuelva al momento presente. Es decir, poner los pies sobre la tierra, entre comillas, hacer que la mente vuelva al estado del presente y no al proceso del trauma. De esta forma se contrarresta esa disociación. Regulación autonómica, la respiración consciente, las técnicas de grounding, que es volver a tierra, activan el sistema parasimpático a través de movimientos físicos, a través de respiraciones, nos pueden llevar a un estado de calma. La respiración en 3 pasos, la respiración profunda, la respiración diafragmática, la respiración yógica completa, son partes que nos permiten generar una regulación de nuestro sistema nervioso. El abordaje tiene que ser siempre multidisciplinario. Uno de los puntos importantes para una recuperación integral debe ser reconocer los procesos complementarios. Vamos desde lo externo hasta lo más interno. Para que una persona pueda recuperarse de un proceso traumático y que a veces, importante lo que voy a decir, a veces decimos, es que ya he vivido con ese trauma toda la vida, ¿para qué yo voy a cambiar eso? No sabemos de qué forma negativa y que nos hemos acostumbrado a eso negativo, a ese patrón constante de vivir con el trauma y de padecer y hacer que los demás posiblemente padezcan debido a ese trauma. Es que ya yo me siento bien, no importa cómo, para qué voy a trabajar esto si lo he tenido toda mi vida. Es porque te has acostumbrado a vivir con el trauma, a vivir con el dolor. Qué maravilloso sería que descubrieras un nuevo mundo de posibilidades con una recuperación completa sin el trauma, sin el dolor, sin la situación que realmente te afecta y ver que tu mundo mejora hasta un 100%. Es un cambio de 180 grados para muchas personas poder levantarse completamente del trauma. Entonces, generalmente se realizan procesos complementarios, terapias psicológicas y el apoyo informado sobre el trauma. Es decir, ¿qué procesos complementarios? Meditación, yoga, actividad física, alimentación saludable, terapias psicológicas como la terapia cognitivo-conductual o terapias que puedan favorecer dependiendo del caso de cada persona, que cada persona tiene casos distintos. Y el apoyo informado sobre trauma, es decir, esto que estamos haciendo, realizar una educación completa de nuestro cuerpo y reconocer que es trauma y que no, porque a veces por nuestro propio mismo estilo de vida en nuestras familias nos han dicho, esto no es trauma, esto es normal, esto está bien, esto es una broma. Y no, muchas veces está padeciendo una persona de violencia, de abuso, sin darse cuenta. El segundo aspecto, en las letras en rojo, que es la terapia cognitivo-conductual y la desensibilización y reprocesamiento de movimientos oculares, que en sus EMDR, en sus siglas en inglés, que prácticamente es una de las formas más ideales de realizar tratamientos para personas con estrés postraumático, que normalmente las personas con abuso y violencia han padecido. Sentirse seguro y estable, que eso es constantemente donde vive, con las personas que habita, por eso es importante hacer esta sanación y tener en cuenta personas que puedan hacerlos sentir cómodos. Por último, la rehabilitación cognitiva, que es esa neuroplasticidad, esa preparación para procesar el trauma emocional y mientras que para poder realizar la recuperación integral necesitamos que la integración narrativa emocional exista. Entonces, todos estos patrones son prácticamente los que se usan para poder generar una sanación efectiva. Desde el punto de vista ético, cultural y de red de apoyo. Esta es, digamos, la parte más difícil, porque muy pocas personas pueden tener la misma sensibilidad al trauma que tenemos en la persona que tiene a alguien que ha pasado por un proceso traumático. Es por eso que una práctica informada o natural, en mi caso, sería
hacer que alguien tenga o sienta seguridad física y emocional como prioridad. Por eso, si sabemos de alguien que ha pasado por algún proceso de abuso, es importante hacerlo sentir físicamente seguro y emocionalmente. Eh, Saber que el ritmo de contar la historia es distinto para cada sobreviviente. Por eso se dice a una persona que ha pasado por violencia y pasado por abuso, se les consideran sobrevivientes de, porque se toma a veces como la violencia como algo muy deportivo y no es así. Es sumamente delicado y la persona que quiera contarlo y cómo debe contarlo es a su ritmo y a su tiempo. El respeto por la autonomía de toma de decisiones. Hoy te quiero decir, mañana no te quiero decir, no estoy preparado. Es necesario poder trabajar en, como hablaba en el punto anterior, acerca de los procesos complementarios, si en este momento no se puede hablar acerca del tema. Y por supuesto, evitar la retraumatización, que eso es una de las cosas más difíciles que se ha visto en los últimos 15 años. Desde el 2010 se ha visto que hay personas dentro del ámbito de la psicología o personas que están trabajando pseudociencias. eh, yo que soy máster en programación neurolingüística, reconozco que hay personas que utilizan herramientas de la programación neurolingüística como si fueran terapias de apoyo para liberarte del trauma, y no es así. Es importante saber cuáles son los métodos científicos ideales para poder ayudar a la persona con el proceso traumático para evitar la retraumatización, que es una de las situaciones que más se ha vivido en los últimos años. También tener una red de apoyo integral a través del apoyo familiar, por ejemplo, las comunidades seguras, como crear círculos de sanación, círculos de apoyo, círculos terapéuticos. También, bueno, a nivel gubernamental sería genial que todas las personas que han vivido por procesos traumáticos tengan una casa para poder hablar al respecto. Aquí en Venezuela creo que a través del Instituto de la Mujer pueden llegar y estuve un tiempo aquí en Cantabria, estado en Suategui, haciendo apoyo a mejoras a mujeres que querían mejorar su estilo de vida y que lamentablemente su apoyo económico y sus recursos eran muy difíciles, porque sabemos las situaciones que se viven en los hospitales también a nivel de psicología, a nivel de psiquiatría. Entonces es importante que saber cuáles son esas ONG, esas fundaciones que puedan ayudarnos con las terapias. Y por supuesto los espacios culturalmente congruentes, es decir, lo que estoy éticamente preparado para asumir y lo que no estoy. Hay micromachismos, hay actividades sumamente patriarcales que en el caso de la mujer pueden generar más daño en lugar de favorecimiento en su proceso. Bueno, y como síntesis en este aspecto, como camino a la sanación integral, es importante saber que el trauma complejo puede desencadenar otro tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, no nada más el trauma es un trauma. Hay otros agregados, puntos que pueden generar dificultades mayores en el trauma complejo, y lo vamos a ver desde el punto de vista del método científico ahora. Principalmente, para un camino hacia la sanación integral, primero necesitamos esa comprensión neurobiológica del trauma como base científica. ¿Qué te está pasando en tu cerebro? ¿Qué sucede exactamente contigo? Y alguien que haya vivido un trauma de violencia de género es distinto de un trauma por violencia física, violencia intrafamiliar, violencia del niño o abuso sexual en diversas índoles. Por ejemplo, el abuso sexual en contextos religiosos es distinto al tipo de abuso sexual en contextos, digamos, de noviazgo, ¿bien? De pareja o del liceo, de escuela, de universidad. Entonces, hay que saber dividirlos para poder generarte una comprensión neurobiológica ideal. Segundo, la rehabilitación cognitiva, aprovechando la neuroplasticidad que tanto hemos hablado ahora. Tercero, la integración multidisciplinaria de todos los enfoques cognitivos y emocionales, cuáles son las posibles formas de poder ayudarte de manera integral a través de los distintos procesos complementarios, las distintas terapias, sentirte segura y estable.
y seguro y estable también. Hombres, uy, últimamente ha existido más casos desde el punto de vista masculino. No es que haya más trauma masculino, no, sino que en esta época se han podido abrir un poco más a reconocer sus estilos y sus situaciones como traumas. Contexto ético y humano que honra la dignidad del sobreviviente. Reconocer cuál es el contexto ético que tienes, que has aprendido y cuál sería el ideal, porque muchas veces lo que hemos aprendido como ética y moral quizás no es tan viable con respecto a lo que debería ser. Por ejemplo, en el caso de las personas con adicciones, muchas veces han vivido procesos de violencia física y creen que es normal. Entonces, dentro de su contexto ético y moral, está bien golpear a alguien eh, sin ninguna razón. Y sabemos que eso dentro de la moral y ética humana no es permitido. Bien, entonces es importante reconocer esto. Saber que el trauma complejo puede llevarte a trastornos de depresión, trastornos de adicciones, trastornos de conducta alimentaria, ideaciones suicidas, trastornos de personalidad y trastornos de ansiedad. Es por eso que muchas veces cuando ya se tiene un trauma complejo, las personas naturalmente desarrollan uno, dos o más de estas otras situaciones psicológicas que deben manejarse con sumamente cuidado. Quiero hablarles ahora de ya que estamos hablando del tema del método científico, quiero hablarles de mi última tesis, mis últimos artículos científicos que fueron basados en impactos psicológicos, emocionales y sociales del abuso sexual en las dinámicas de poder del yoga y contextos espirituales. Un análisis global de víctimas de gurúes líderes religiosos con un enfoque integral de derechos humanos, justicia social y salud mental para empoderamiento de sus sobrevivientes. Para poder obtener el título de doctor en derechos humanos, realicé esta investigación en aproximadamente unos 5 años, unos 4 años y medio, por la Universidad Cristiana Unicloud Loud International, que es de Florida, Estados Unidos, y que pude presentarla el año pasado, en el 2024. La investigación es sumamente amplia, pero quiero destacar algunos puntos para que puedan observar desde el punto de vista del método científico cómo esto del trauma y la violencia, cómo puede afectar a una cantidad de personas. Cabe destacar que esta información, este trabajo, esta tesis de investigación, me permitió recibir los siguientes premios y doctorados honoris causa. Fue una, creo que se me agua un poco los ojos porque fue un trabajo bastante difícil hacer. Hasta ahora han sido más de 5.000, ya casi 6.000 personas atendidas. Hasta mayo del 2025 eran 5.080 personas atendidas. eh, y que gracias a ese trabajo que comencé en India en el 2020-2022, recibo el Premio de Excelencia Humanitaria. He sido el único venezolano a recibirlo. Y desde allí, varias personas que pudieron generar un estado de sanación por sus traumas desarrollaron ONGs y fundaciones para continuar replicando esta labor a través de mi fundación Prema Servicio Social. Y esto me lleva a India nuevamente a trabajar un poco más con las víctimas de abuso, las fronteras con Pakistán, las fronteras con Bangladesh, la frontera con Nepal, frontera con China, y permitirme encontrar un estado de sanación, pero no solamente desde el punto de vista internacional en India, también en Venezuela lo hicimos. Por eso que la población es bastante amplia. He recibido distintos tipos de premios, entre ellos el Premio Nacional Mahatma Gandhi en India y, por supuesto, distintos doctorados honoríficos en Dublín, en India, en Estados Unidos y otros doctorados honoris causa en India debido a este trabajo que me encantaría que todos en algún momento puedan observar. Entonces, para resumir un poco, traje de esta investigación de dinámicas de poder, traje algunos resultados
para que puedan observar qué pasa con alguien que ha vivido en procesos de abuso, violencia y que en ocasiones se siente que no pueden salir de esto. Ojo, esto no es solamente abuso sexual, también existe abuso de poder, abuso de trabajo, abuso laboral, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia económica. Aquí no tengo todo el tiempo para explicarle cada uno de los puntos, pero vamos a unos puntos resaltantes. La distribución de víctimas, en este caso de abuso sexual. El abuso sexual acá fue por distintas razones. Se seleccionó una cantidad de población de 2.000 mujeres y 800 hombres para un total de 2.800 personas. Esta fue la cantidad utilizada o digamos la muestra de los casi 5.000 personas cuando comencé esta investigación que estaban ya en su proceso de sanación. Tomamos a 2.800 personas para esto, no solo una muestra pequeña, sino que si queríamos que fuera altamente relevante, por eso fue más del 50% de los atendidos. La distribución por contexto religioso, utilizamos el patrón de contexto religioso debido a que esta investigación es básicamente para esto, para relacionar cuáles han venido por procesos religiosos. Y a pesar de que hay distintos tipos de religiones acá, también no solamente por religión, sino por el abuso de poder, como por ejemplo en el cristianismo, cuando se pide en exceso el dinero para tu congregación y que esto puede afectar tu estilo de vida y que no sabes que está haciendo un proceso de abuso allí. Hay una línea muy delgada entre realmente dar tu diezmo y realmente pasar a un abuso mayor que luego se aprovechan y puedan pagarlo con abusos sexuales, ¿bien? Entonces, o favores, entre comillas, sexuales. Aquí está la distribución por contexto religioso. Las diversidades, el porcentaje de diversidad cultural se aseguró un 30% asiático, un 30% de América del Sur, que son los dos lugares del mundo donde más he podido trabajar, y los demás puntos han sido un 20% de América del Norte, que tuve la oportunidad de participar y estar allí, África y Europa. No se aseguró en esta investigación Oceanía. La medición y covariantes fueron el inventario de depresión de Beck, la escala de ansiedad, la lista de verificación, es decir, son listas y mediciones que se utilizan científicamente para comprobar cuáles son los procesos y de qué forma las personas han tenido o cuáles son los posibles resultados de alguien con abuso sexual. ¿Qué pasa con alguien que ha pasado por abuso y violencia? Las covariantes han sido la edad al momento del abuso, el tiempo transcurrido, si han pasado 10 años, 5 años, 7 años, 20 años, qué ha pasado en tu tiempo, ya si tu abuso fue a los 10 años y ahora tienes 30 años, qué ha pasado en los siguientes 20 años y cómo esto ha generado patrones y cambios. El tipo de figura espiritual, si ha sido un profesor de meditación, si ha sido un gurú, si ha sido un sacerdote, si ha sido un pastor, si ha sido alguien de la mezquita, en fin. La religiosidad y creencias espirituales y el nivel de apoyo social, si han recibido apoyos sociales o no han recibido apoyos sociales. Y por supuesto, los procedimientos fueron el reclutamiento de los participantes a través de consultas psicológicas, colaboraciones con las ONG y grupos de apoyo y las campañas de sensibilización. De esta forma conseguimos a todas las personas para trabajar con ellas y mejorar su estilo de vida. Entonces, pues resumidas cuentas, el trastorno de estrés postraumático, un 90% de las personas tienen flashbacks, es decir, recuerdan otra vez esta situación diariamente. Un 87% tienen pesadillas al respecto. Un 88% evita los recordatorios. Un 85% trata de hacer un desaparecimiento de sus emociones. Un 70% vive en hipervigilancia y un 88% tiene irritabilidad y explosiones de ira. Es decir, estos son los aspectos que afectan al ser humano que ha pasado por violencia y abusos sexuales
y que viven con estas situaciones después. Es decir, el trauma ya sucedió, hay un trastorno de estrés postraumático que hace que estas seis ítems que están acá son los que afectan entonces nuestro día a día. Un desaparecimiento emocional puede hacer que incluso no sientas amor o cariño por personas alrededor. Evitar los recordatorios puede hacer que desarrolles amnesia. Tener pesadillas puede afectar tu estilo de vida. El insomnio puede hacerte no dormir y no rendir en el trabajo. La hipervigilancia puede hacer que no sientas seguridad y confianza en los demás. En el caso del trastorno depresivo mayor, las personas desarrollan tristeza persistente, un 80%, sentimiento de sentirse desesperado, 55%, problemas para concentrarse, 63%, fatiga y baja energía, ideas de autolesión y la autolesión. En este caso de autolesión nos referimos también a llegar a un estado de suicidio completo. Es por eso que las personas que han pasado por traumas de violencia y de abuso pueden desarrollar trastornos depresivos mayores y llevar a estos ítems que luego estos ítems son los que si hemos pasado, tenemos alguno de ellos, es importante que atendamos nuestro estilo de vida y salud mental y poder ir a consulta para mejorar esto. Síntomas del trastorno de ansiedad generalizada: preocupación excesiva, tensión muscular constante, evitación de situaciones ansiógenas o situaciones que me causen ansiedad, es decir, no trabajo bajo presión, no me gusta esto, no me gusta aquello porque me altera. Comportamientos compulsivos, eh, sentir que un 73% solo tuvieron abuso sexual, otros abuso sexual psicológico y emocional. Del 100%, 89% no solamente ha tenido abuso sexual, sino emocional y psicológico también. Es por eso reconocer que a veces la violencia no solamente viene por realizar el acto del abuso sexual, sino también emocional y psicológico. Bien, entonces estas son algunas de las importancias y algunas de las situaciones que pueden vivir los demás que han tenido en algún momento casos de abuso y violencia y que por supuesto este desarrollo que está acá viven las personas, el sobreviviente vive con esto hasta que por supuesto en algunos casos comete una autolesión mayor. Para finalizar, la recuperación del trauma complejo es posible, sí es posible. El cerebro es resiliente y por supuesto los sobrevivientes merecen acceso a intervenciones basadas en evidencia que honren tanto a la ciencia como su humanidad. Es importante que desarrollamos una capacidad de autoescucha hacia nosotros mismos y de poder entrar en un estado de sanación para que salgamos de aspectos negativos que quizás nos favorecen al ser humano. Mi nombre es Robinson Morey. Muchísimas gracias por permitirme esto por acá, esta intervención. Estaré aquí atento a cualquier duda, cualquier pregunta que les gustaría realizar. Bendiciones para todos.